Dentro de la Ley General de Educación, perdón, dentro de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a encontrar estos 20 derechos, los cuales pues únicamente los vamos a recordar y en este caso nosotros estamos obligados y cualquier persona a garantizarlos y en el momento en que se detecte que están siendo vulnerados, poder denunciarlo y dentro de nuestras funciones como docentes vamos a tener que atenderlo, canalizar y evitar que se vuelva a repetir. Dentro de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se van a asentar todas las bases para establecer cada uno de los programas y protocolos que precisamente nos van a ayudar a garantizar que se lleven a cabo pues cada uno de estos derechos. Vamos a irnos a cada uno de los artículos donde nos son de nuestra incumbencia en mayor medida. Si ustedes pueden, vayan escribiéndolos por ahí en un cuaderno, en una hojita, para que estos los estén repasando. Pero al final, solamente con que ustedes tengan la información de manera general de esta ley, que recuerden aquello que hayamos estudiado o leído, con eso es suficiente para poder identificar una respuesta correcta o incorrecta dentro de nuestro examen. Entonces vamos a irnos hasta la página número 20 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el capítulo quinto. Entonces bajamos hasta la página número 20, donde nos dice, en el artículo 38, perdón, 21, en el artículo 38 del capítulo quinto del derecho a la igualdad sustantiva. Solamente les voy a mencionar los artículos que dan un resumen a ciertos capítulos o si son importantes de cada capítulo, varios artículos, pues se los voy a ir mencionando. Pero con el artículo que yo les mencione, digamos que es un resumen o lo más importante de ese capítulo o de ese artículo. En el caso del capítulo quinto que tiene que ver con el derecho a la igualdad sustantiva, en el artículo 38 nos va a decir lo siguiente: las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes y en general con toda la sociedad. En este artículo 38 nos va a hacer mención de que vamos a prestar mayor atención a las niñas y a las adolescentes, porque a lo largo de la historia, pues ellas han sido, en este caso, consideradas como personas que no era importante su opinión, que ellas estaban para hacer otras cosas y no lo que los hombres pues hacían, que en este caso tener derecho a la educación, tener derecho al voto, tener derecho a un trabajo y tener derecho pues de hacer valer su palabra y lo que quisieran realizar y respetar su cuerpo y demás decisiones. En el caso de estas normas que se van a aplicar a niñas, niños y adolescentes, pues van a estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes, no únicamente con este derecho a la igualdad sustantiva, sino con todos. Y en cada uno de los protocolos vamos a tener que estar haciendo esto: visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar. Y en el caso de esta igualdad sustantiva, nosotros vamos a estar trabajando sin discriminación y considerando a hombres y mujeres en igualdad de condiciones para hacer las cosas. Y que en este caso, pues vamos a hacerlos participar y también ser, pues en este caso, eh,
hacer la parte de concientizar a nuestros alumnos de que todos tienen derecho a participar en igualdad de medida y que no se discriminen pues a las mujeres. Del derecho a no ser discriminado, en el artículo número 39 nos va a decir que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo su guarda y custodia o a otros miembros de su familia. Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objetos niñas, niños y adolescentes en situaciones de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de maltrato, de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. Nosotros como docentes tenemos que considerar a todos nuestros alumnos para poder darles este derecho a la educación, sin importar cuál es su preferencia, cuál es su religión, cuál es el hogar de donde vienen, a qué se dedican sus papás. Nosotros, en este caso, no vamos a juzgarlos a ellos por la persona que son o por de la familia que vengan. Si nosotros estamos considerando todos estos aspectos, estamos siendo discriminatorios y por lo tanto, pues estamos violentando este derecho. Las autoridades federales de las entidades federativas y municipales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de y en contra de las niñas y las adolescentes. En cada una de las autoridades educativas y de los lugares donde se encuentra una niña, un niño o un adolescente, se tienen que tomar las medidas correspondientes, como ya veíamos. Después vamos a bajar al capítulo 7, donde viene del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Del artículo 43 y 44 son los más importantes que vamos a considerar ahí. Nos dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, así como quienes los tengan bajo su atención y cuidado, la obligación primordial de adoptar prácticas de crianza positiva y de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. Parte de lo que dice aquí, nosotros, como les mencionaba, vamos a cumplir con el derecho número 11, que es el derecho a la educación. Pero en esta ley nos menciona que nosotros no nada más nos vamos a encargar por la parte mental,
sino tanto la parte física, la parte material, la parte espiritual, ética, cultura y social, así como también que estén dentro de un medio ambiente sano. Por eso es que dentro de las escuelas se están trabajando con programas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, tener una vida saludable, no tener adicciones. Se llevan a cabo programas donde se fomenta la cultura, donde se llevan a cabo programas para fomentar también la convivencia armónica dentro de las escuelas. Se les promueve a los alumnos los valores fundamentales, así como también el que puedan ellos expresarse a través de sus emociones, pero de manera adecuada, y pues también tener una parte de desarrollo de capacidades físicas a través del ejercicio, a través del deporte. En el caso de este artículo 44, que nos menciona que nosotros, al tener bajo la atención y cuidado a las niñas, niños y adolescentes, tenemos que adoptar, en este caso, las prácticas de crianza positiva y de proporcionar dentro de nuestras posibilidades y los medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Nosotros nos tenemos que preocupar por cada uno de los derechos que ya se mencionaban. Obviamente, dentro de nuestras funciones, tenemos que cumplir con aquello que está a nuestro alcance y dentro de nuestras, pues sí, en nuestras manos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar cuáles son los contenidos, los materiales, los recursos con los que ellos cuentan para nosotros adaptarlos a la educación que van a recibir. En este documento, más adelante, ahorita vamos a revisar, que nos mencionan que tenemos que tener esta contextualización, no solamente a la parte educativa, sino toda esta contextualización se hace en las diferentes leyes para atender las necesidades, características de las niñas, niños y adolescentes, así como también pues garantizarles el que absolutamente todas las personas gocen de ellos, porque hay personas que a lo mejor porque están en una comunidad apartada o que hablan otro idioma, al no considerárseles, pues están también violentando sus derechos y se debe de fomentar el conocimiento de estos mismos y que ellos puedan defenderlos. Después nos vamos a ir hasta el capítulo 8, donde nos dice en el artículo 47 pues lo que nosotros tenemos que hacer, pero todo esto que nos dice que tenemos que hacer, ya lo hemos revisado, o sea, ya lo hemos estado estudiando, por lo cual eso ya lo tenemos contemplado y solamente les voy a mencionar aquello que tenemos que, pues tomar en consideración y de lo que no hemos hablado. Entonces, en el artículo número 47, que tiene que ver con el acceso a una vida libre de violencia, a la integridad personal, vamos a bajar hasta la fracción número 8. En este capítulo 8, pues nos habla sobre esta vida libre de violencia, por lo cual nosotros como personas, en este caso adultos, tenemos que proteger a todos los que son menores de edad y darles esta integridad personal a través del desarrollo de su personalidad, de la protección de sus derechos, del fomento a ellos, de enseñarles de qué derechos gozan, así como también pues de prevenirlos de cualquier abuso, ya sea sexual, explotación o otro que pues tenga que ver con la vulneración a alguno de estos derechos. Aquello que no hemos hablado, pues es del castigo corporal y humillante y de lo que a ustedes les pueden estar hablando dentro del examen. En este caso, en los ejemplos que vienen de la apreciación de conocimientos y aptitudes, algunas de las preguntas van a incluir estos castigos o estos tratos que son humillantes y que aparentemente son una medida pues en este caso, una medida de atención hacia el alumno para mejorar su conducta, pero si nosotros tenemos conscientes
que una ley nos prohíbe hacer algo y sobre todo con niñas, niños y adolescentes, eso significa que no lo debemos de hacer en ningún momento, aunque pareciera que es una medida adecuada o más rápida para solucionar ese problema. Entonces, en el caso de esta fracción 8 nos dice, el castigo corporal y humillante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes sin que en modo alguno se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos sirviendo u otros productos o cualquier acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia. Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. Las autoridades competentes están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En este caso, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque anteriormente, digamos, en la escuela tradicional, nuestros papás o abuelitos sí tuvieron estos castigos corporales y humillantes, donde a ellos les ponían orejas de burro, donde los arrinconaban en una esquina, donde los ponían hincados sobre corcholatas, donde los ponían a sostener sobre la palma de sus manos libros, donde les lanzaba el maestro el borrador, donde les pegaban con una regla, donde al niño le llamaban burro y lo trataban pues humillarlo, le jalaban las orejas, o como en Matilda que la directora agarraba de las trenzas a la niña. Entonces, todo esto está prohibido. En la actualidad, ninguno de estos actos se puede hacer por mínimo que sea, ya que nosotros estamos dañándolos físicamente, psicológicamente, moralmente, los estamos exponiendo y en este caso, pues estamos haciendo todo lo que nos dice la ley que no hagamos. Entonces, dentro de las opciones que ustedes les puedan poner en su examen, les van a dar ejemplos donde pudiera haber estos castigos, dicen leves, en los cuales, pues ustedes a lo mejor dicen, tal vez podría ser una opción si yo ya, dicen, ya llegué a mi límite, ya llegó, dicen, a la gotita que derramó el vaso, de que el niño no me quiera hacer caso, a lo mejor va a ser una medida que pueda yo ocupar, pero nosotros no podemos hacerlo bajo ninguna circunstancia, por lo cual, en el que nos sugieran hacer algo como esto, estamos pues seleccionando la respuesta incorrecta, porque la nueva escuela mexicana nos dice que tenemos que, en este caso, garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nos tenemos que preocupar por su educación integral
y tenemos en este caso que llevar a cabo programas, protocolos, precisamente para el conocimiento de sus derechos, para que nosotros los respetemos y garanticemos y para que nuestros alumnos respeten a los de los demás sus derechos y sus ideas o su manera de pensar o de expresarse. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Después vamos a irnos hasta la página número 27 en el artículo, no, 26, perdón, en el artículo 53. Nos dice, del derecho de la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Cuando exista duda o percepción si una niña o niño adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables, considerando la perspectiva de género y los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respecto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de señalización en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer medidas de asistencia e intermediarios. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni a su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales. No se, eh, no se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, no, perdón, no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir estereotipos eh, y perjuicios respecto de su discapacidad. Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a reconocer y aceptarles la existencia de la discapacidad, efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, de rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo y establecer mecanismos que permitan la recopilación sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes deberán desagregarse al menos por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Entonces, en este caso, dentro de lo que nos mencionan del derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, vamos a tomar en cuenta, como les mencionaba en la sesión anterior, que nosotros vamos a estar trabajando de manera, pues con esta igualdad, sin discriminación, con todos nuestros alumnos, sin importar cuál es su estado socioeconómico, cuáles son sus características, si tienen alguna discapacidad o no. La inclusión no solamente se refiere a esa parte, sino a contemplar cada una de las características que los diferencian y trabajar en igualdad para todas y todos para que puedan lograr de manera integral pues su formación. Y en este caso nos mencionaban que nosotros tenemos que, para aquellas personas que tienen una discapacidad, poder hacer los ajustes razonables y que si nosotros no estamos haciendo estos ajustes razonables, que se los estamos negando, nosotros estamos cometiendo discriminación. Y en este caso, los ajustes razonables se refiere a adaptar las actividades para que ellos los puedan realizar. Y como les mencionaba, dentro de la apreciación de conocimientos y aptitudes, muchas veces van a aparentar que nosotros, bueno, de las opciones que les dan, opción A, B o C, alguna de esas nos van a preguntar, en la pregunta, en el reactivo, nos van a decir en qué opción se está trabajando con la inclusión, pero en alguna de esas opciones, aunque aparentan que se está haciendo la inclusión, que se está trabajando también con las personas con discapacidad, en las opciones que nos dan, nos están separando en las actividades con un grupo y con otro. Bueno, en este caso, dentro de nuestro mismo grupo, aquí estamos trabajando con personas que tienen alguna discapacidad y aquellos alumnos que pues no tienen ninguna y que son alumnos regulares, entonces nosotros, si estamos trabajando de manera independiente dentro de nuestra misma aula, con cosas distintas a lo que la mayoría está haciendo, nosotros los estamos excluyendo, los estamos en este caso separando
entre quienes sí están, entre lo que sí se tiene que trabajar de los contenidos y de los procesos de aprendizaje, pero en el caso de las personas con discapacidad, les estamos poniendo a realizar otras actividades únicamente para entretenerlos. Espérenme tantito, me están marcando, permítanme. Ya, perdón. Entonces, les comentaba, dentro de los ajustes razonables, nosotros tenemos que trabajar los mismos contenidos y los mismos procesos de desarrollo de aprendizaje que nos mencionan pues los programas o con el tema que nosotros estamos viendo, tenemos que llevarlo a cabo con todos nuestros alumnos. En ese caso, si nosotros hacemos actividades que no tienen que ver con el contenido y procesos de desarrollo de aprendizaje con los que sí estamos trabajando con nuestros alumnos regulares, nosotros estamos siendo discriminatorios y estamos excluyendo a quienes tienen una discapacidad o los que tienen algún tipo de trastorno o alguna dificultad en este caso para aprender. Nosotros, al estar haciendo actividades que no tienen que ver con esto que estamos trabajando, si por ejemplo nosotros estamos trabajando con las sumas y estamos trabajando con matemáticas, en la matemática las sumas, y a nuestros alumnos que se supone que también tenemos que enseñarle la suma, pero eso es una persona que tiene discapacidad. En este caso, si nosotros a ellos les ponemos, no sé, este, a resolver un rompecabezas, lo ponemos a hacer otra actividad donde nada más prácticamente lo estamos poniendo a que se entretenga para que no nos dé lata o les dé lata al maestro. En este caso, no estamos haciendo esa inclusión. Nosotros los estamos discriminando. ¿Qué es lo que sí sería adecuado? Que a lo mejor a ese alumno que le cuesta todavía trabajo hacer operaciones mentalmente, que a él ocupe alguna herramienta que le permita pues hacer esta suma, aunque sea con ayuda. En este caso, por ejemplo, un niño a lo mejor ya sabe de matemáticas, ya sabe sumar y lo puede hacer mentalmente o en su cuaderno y sin problema lo resuelve. Pero a lo mejor una persona que tiene dificultades necesita una herramienta. ¿Qué herramienta le puedo dar o qué herramienta todavía va a seguir utilizando? A lo mejor el abaco en el cual puede pues ir, dicen, con las bolitas, o incluso con algunas, no sé, con piedritas o con otra cosa, él puede comenzar a hacer la suma y nosotros pues lo tenemos que apoyar o le tenemos que dar una atención mayor o más personalizada por esa discapacidad o dificultad que tenga para aprender.
y nos dice que en este caso, al hacer estos ajustes razonables, o estas medidas específicas que nosotros tomemos hacia ellos, no significa que estamos siendo discriminatorios. La misma ley nos los dice, ya que nosotros en realidad estamos buscando que se acelere o se logre en igualdad, eh, que las niñas y los niños adolescentes que tienen una discapacidad pues se regularicen a los que no la tienen y que de esa manera nosotros les podamos enseñar pues lo mismo y podamos cumplir con el perfil de egreso y que los niños y niñas pues salgan realmente con esta educación integral. Y nosotros de esa manera sí estamos aplicando la inclusión, pero como les menciono, dentro de las preguntas, muchas veces van a decirles, el maestro de matemáticas está trabajando esto con los alumnos, pero los puso a hacer cosas que no tienen que nada que ver con su asignatura, nada que ver con los contenidos, nada que ver con el tema. Y y en este caso, pues nosotros estamos ahí violentando este derecho. Después viene el derecho a la educación. En el artículo número 57, vamos a leer todo este capítulo, que es el capítulo 11, el derecho número 11. Nos dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basado en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, el derecho armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta ley. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación, establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica de la educación, sin discriminación, establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y la pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. Adoptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos a que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales,
prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida esta como el conjunto de instalaciones indispensables que con base, que indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones a los derechos, al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención, canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual, así como de cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos. Se elaboren protocolos de actuación sobre las situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Garantizar el pleno respeto. Espérenme, ¿dónde voy? Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral conforme a sus capacidades y habilidades personales. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa, contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares, administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como concientizarlos sobre las causas, efectos del cambio climático. Inculcar en niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz y la educación cívica. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y establecer mecanismos para que las autoridades educativas escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar, que se identifiquen respecto a los derechos de que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos. Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente ley y en su caso la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En caso contrario, se estará lo dispuesto en el capítulo único del título sexto de esta ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a a la normatividad en la materia. Las autoridades escolares en el ámbito de su competencia deberán de adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes. Eh, en este, en este artículo o en este capítulo nos van a hablar sobre todo de cómo van a estar siendo nuestras obligaciones como docentes. En este caso, no solamente nos habla de lo que va a realizar la autoridad educativa o de los estados o el gobierno federal, sino que nosotros aquí nos van a hablar de por qué surgen o cómo surgen estos programas y estos protocolos. Con base en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es que van a existir todos estos programas y protocolos. Como nos mencionaba aquí, nosotros tenemos que dar atención a cada una de las características que van a tener nuestros alumnos y que cada uno de estos programas, cada uno de estos protocolos, así como los conocimientos que nosotros como docentes les vamos a dar, tienen que cumplir con esta contextualización. Es decir, que realmente tengan pues una realidad, un estudio real de con quiénes vamos a trabajar y que se adapten a sus características. Dentro del programa que nos va a dar la SEP, que es el Plan de Estudios 2022, nosotros vamos a tener los programas sintéticos donde nos van a hablar de las fases y que cada uno de estos programas pues van a estar cumpliendo con cada una de las fases. La otra vez se los estaba mencionando, dentro de educación básica van a haber 6 fases. Fase uno que corresponde a educación inicial. Fase 2 que corresponde a educación preescolar, primero, segundo y tercer grado. Fase 4 que corresponde a primaria y es primero y segundo grado. Fase 4 que corresponde a tercero y cuarto y de primaria. Y fase 5 que corresponde a quinto y sexto de primaria. Y fase 6 que corresponde a primero, segundo y tercero de secundaria. Dentro de estas fases ya se está cumpliendo con lo que nos está mencionando esta ley, que se atienda de acuerdo a sus características, hacia sus posibilidades, por su edad y por los conocimientos que pudieran tener. Nosotros vamos a tomar también las medidas necesarias para ofertar esta educación gratuita dentro de la educación pública, pero nos menciona todo lo que nos habla principalmente se enfoca a lo que va a realizar el Estado, proporcionarnos las escuelas para ofertar esta educación con todo lo indispensable para ello, es decir, que nos den escuelas que tengan pizarrones, que tengan butacas suficientes para los alumnos, los libros de texto gratuitos y todo lo necesario para que nosotros pues cumplamos con nuestras funciones y los alumnos puedan recibir esta educación obligatoria. En este caso, nos van a dar o se va a destinar los recursos humanos, materiales y el presupuesto para que se implemente pues esta educación de calidad de niñas, niños y adolescentes, así como también que se lleven a cabo estos programas y protocolos de los que ya les mencionaban. ¿Para qué? Para dar atención, canalización y seguimientos donde existan violaciones a los derechos de estas niñas, niños y adolescentes que pues van a ser nuestros alumnos y que pues no solamente nos vamos a preocupar por la parte, eh, en este caso mental, ya decíamos que nos vamos a preocupar por la parte física, por la parte de emociones, la parte social, la parte del medio ambiente, la transformación social, que ellos desarrollen el pensamiento crítico y todo lo que pues ya estuvimos viendo dentro de la nueva escuela mexicana y de lo que nos decía el artículo tercero y la Ley General de Educación.
Después vamos a irnos a al artículo número 58 y dice, la educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales, la cultura de la paz, la educación cívica y el respeto a la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y atención especial de quienes se encuentren en situaciones de riesgo. Prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a las niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, la educación cívica y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. E inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente, así como el respeto, cuidado y procuración del bienestar de los animales sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen eh, quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos del seguimiento, evaluación y vigilancia. Desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura de la paz, dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docente, para que a través de ellos se evite la reproducción de roles estereotipados de género y se impulse la igualdad sustantiva. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en situación de acoso, violencia escolar y establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos
que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto de esta ley y demás disposiciones aplicables. Entonces, dentro de lo que nos mencionan, nosotros tenemos que llevar a cabo todo esto. Si se dan cuenta, vuelve a ser repetitivo lo que ya hemos estado revisando, que tenemos que darles la educación integral y al ser integral, pues tenemos que contemplar absolutamente todo, tanto la parte cívica como la parte de conocimientos, la parte social, la parte emocional, la parte de sus derechos humanos y cómo es que se van a estar llevando a cabo, pues en este caso, cómo se va a llevar a cabo la corresponsabilidad de la que hablábamos, tanto entre los diferentes actores, que son los alumnos, los padres de familia, los docentes, las autoridades escolares, las autoridades educativas, supervisión, y todos los órganos. Entonces, nosotros nuevamente, pues nos vuelven a explicar qué es lo que se tiene que hacer para garantizar, pues, esta educación. Después vamos a bajar hasta el derecho a la participación en el capítulo 15, donde nos dicen, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se tomen en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. Es decir, nosotros tenemos que contemplar todo lo que le afecte directamente o todo en lo que él quiera participar. Y en este caso, dentro de la educación, nosotros tenemos que contemplar estas opiniones dentro de nuestra planeación, así como las decisiones dentro de las decisiones que tomemos para hacer la mejora continua de la educación y también pues contemplar que no estén siendo excluidos. Ya les mencionaba en sesiones anteriores que nosotros pues tenemos que atender a estas necesidades e intereses y aprovechar que el alumno pues tenga duda, que tenga curiosidad o nosotros motivarlos para que ellos construyan el conocimiento en la etapa, en la fase en la que se encuentren. Y nosotros, por ejemplo, si un niño tiene curiosidad por saber o conocer acerca de un tema y que incluso no esté dentro de nuestros contenidos que se supone que tenemos que ver de acuerdo del programa sintético, nosotros los podemos utilizar para beneficiarnos y que el alumno pues resuelva su duda y que el alumno pues aprenda lo que nosotros le queramos enseñar. Por ejemplo, si en redes sociales nosotros vemos que hay alguna tendencia de niñas, niños que les interesa acerca de un tema, nosotros si estamos viendo algún contenido y se relaciona, pues nosotros podemos aprovechar. Si, por ejemplo, se está hablando de un tema, si, por ejemplo, se está hablando de un tema en el cual ahorita, por ejemplo, vamos a decir de los Terian. Si yo soy de la materia de la asignatura de formación cívica y ética, a lo mejor puede ser un tema que pueda yo abordar. ¿Para qué? Para ver el tema, no sé, de organización social, de grupos sociales, en este caso, fomentar los valores, la libertad de creencias o en este caso de identidad. Yo puedo trabajar con ello y de esa manera pues ya abordo el tema que al alumno le pueda interesar y que el alumno preste atención
o que el alumno pues aprenda aquello nuevo, pero con algo que yo sé que lo va a entender de manera más fácil. Y también en aquellos proyectos que pueda atender algún problema. Recuerden que actualmente en la nueva escuela mexicana se busca la transformación social. Y si el alumno tiene interés por atender o involucrarse en algo que está ocurriendo en su entorno, pues él pueda sugerir estos proyectos y nosotros pues llevarlos a cabo a través de una metodología. Después vamos a bajar al derecho a la intimidad en el capítulo 17. ¿Hasta aquí tendrán alguna duda o vamos bien? ¿Todo bien o tienen alguna duda? ¿Haya algo que no haya quedado claro? Ok. Como les menciono, lo que hemos estado revisando, pues prácticamente se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque en todas las leyes siempre va a existir el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y es por eso que algunas cosas, pues a nosotros ya se nos hacen repetidas y ya las conocemos y es más fácil pues de revisar cada uno de estos documentos. Absolutamente todas las leyes están fundamentadas en este interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, del derecho a la intimidad, esto es un tema muy importante porque maestras y maestros en la actualidad están violentando este derecho de las niñas, niños y adolescentes como ser, en este caso, menores de edad. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a meter en problemas. Problemas que nosotros a lo mejor decimos es que yo voy a tener los cuidados, yo no me voy a meter en problemas. Si otras personas o maestras, maestros los hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y aquí viene lo importante. En este derecho a la intimidad, nos van a decir, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo, eh, incluyendo aquella que tenga carácter informativo o a la opinión pública o noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia deberán orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes siempre que atiendan al interés superior de la niñez. En este caso, nosotros como docentes, como les mencionaba, en la actualidad, al tener las redes sociales y al querer ya sea demostrar nuestro trabajo, presumir nuestro trabajo y compartir en este caso estrategias, metodologías, materiales, o sea, querer mostrar lo que estamos haciendo dentro de nuestra aula, nos podemos meter en estos problemas y violentar este derecho. En la actualidad, muchas maestras y maestros suben contenido a redes sociales y muchas veces lo hacen dentro del salón de clases que graban a sus alumnos y muestran haciéndolos alguna actividad. A lo mejor parece inofensivo, pero dentro de todas las redes sociales van a haber personas malintencionadas. Y si se hace una investigación, van a investigar de dónde salieron esas imágenes,
quién las subió, con qué fin las subió y les van a dar una mala interpretación. Y ahorita pues, les voy a mencionar aquí abajo por qué se pueden meter en estos problemas. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los pongan en riesgo conforme al principio del interés superior de la niñez. Como les mencionaba, muchas maestras y maestros, creadores de contenido, cometen este error, grabar a sus alumnos. Sé que no lo hacen con una intención de, pues, violentar a sus alumnos ni de violar este derecho, pero si lo hacen, una, por desconocimiento o aún conociendo acerca de la ley, lo siguen haciendo, en algún momento se pueden meter en un problema administrativo, económico o legal o penal. En este caso, nosotros nos menciona aquí que no podemos usar la imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación. Si nosotros subimos un video dentro del salón haciendo cualquier actividad, aunque les blurren su rostro a los niños y digan, es que así no lo van a conocer o estaba usando cubrebocas, habrá una persona que sí los identifique. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su tío, puede ser su vecino, su amigo. La persona que sea, alguien lo va a identificar. ¿Por qué? Porque conocen cicatrices, porque conocen su manera de moverse, su manera de caminar, conocen su vestimenta, conocen el lugar, absolutamente van a dar con esa persona. Es por eso que ustedes cuando suben a redes sociales y personas que se hacen virales por Lady no sé qué o Lord no sé qué, o personas que incluso no se dijo ni su identidad, se da con ellos, porque ahora todo mundo es un detective, todo mundo tiene el acceso a la información a través de las redes sociales y en algún momento va a dar con ellos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, tú tal vez no compartes su nombre, pero su papá, si no dio la autorización y obviamente el papá conoce a su hijo, dice la mamá, a lo mejor dicen, yo fui quien la parió, yo lo parió, ¿cómo no voy a conocer o identificar a mi hijo? Incluso hasta sin verlo voy a identificar. Si el papá o la mamá no autorizó el uso de su imagen y aparte también, aunque lo autorizara, se está violentando alguno de estos derechos, aunque lo autorizara, pues ya hay un problema. Entonces, en este caso, habrá alguien que sí lo identifique. Y si a la mamá no se le pidió autorización, la mamá los va a denunciar y ustedes pues pueden parar en la cárcel o, como les digo, tener alguna sanción. En el caso de algunas personas que andan en redes sociales, a lo mejor van a decir, ah, qué bueno, obviamente otros maestros a lo mejor van a decir, ah, me gustó su estrategia, ah, qué bonito su salón, ah, qué bonito esto. Lo que ustedes, que con la intención que ustedes lo subieron, esa persona lo va a ver con esos mismos ojos. Pero habrá quien entre a redes sociales y se ponga a criticar, aunque esté bien hermoso tu centro, tu lugar de trabajo, que diga, maestro, lo que tiene ahí atrás, ¿qué es esa ridiculez? Maestro, ¿por qué pone a hacer esto a los niños? Maestro, ¿está usted haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro? Se está criticando al maestro, al niño, a su actividad o al lugar. Y si en algún momento alguna persona, en este caso, dice, ah, está la escuela, desde ahí tú ya estás revelando la ubicación de la niña, niño y adolescente. Ya una persona que, por ejemplo, los quiera, en este caso, violar,
porque también dentro de redes sociales van a haber pedófilos, van a haber pederastas y de todo. Tú te puedes meter en problemas por eso, porque en redes sociales no sabes si la persona es buena o es mala o con qué intención ve tu contenido. Y en este caso, una vez que tú expusiste al niño, los datos van a ir saliendo. En los comentarios se va a enterar que diga, esa escuela está cerca de mi casa y se encuentra en tal lugar. Tal vez tú no revelaste el dato de ubicación, pero alguien más lo hizo por ti. Después, creo que es mi primo Juanito o es mi sobrino tal y se llama tal, y se llama así, y ay, qué buen maestro, e incluso revelan hasta sus datos de ustedes, los papás, y ya por eso se empieza, en este caso, las personas malintencionadas van a saber dónde estudia el niño, a qué horas es el horario de entrada y salida, porque lo puede googlear, y en este caso les digo, lo violenta, ya sea sexualmente, ya sea que lo secuestre, ya sea que lo lastime de alguna otra forma. Y en este caso, ustedes proporcionaron esos datos sin querer. Como les menciono, en la actualidad es fácil de que tú puedas cometer este delito sin esa intención. Y como nos dice aquí, cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes procederá como sigue. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente ley. Entonces, no nada más se trata de que dé autorización el papá o la mamá, sino que el niño se sienta feliz de hacerlo. Es, por ejemplo, que por ahí en redes sociales hay niños que se han hecho virales y que muchas veces los niños son violentados y que únicamente por fama los papás pues se aprovechan de ellos. Entonces, si el papá dice, no, pues yo autorizo a que mi hijo dé una entrevista porque es un niño viral. Si el niño ya está harto de seguir haciendo esas entrevistas, si el niño ya está harto de hacer el baile, de hacer lo que le hizo viral, en algún momento eso ya está violentando su derecho, por muy papá que sea, ya está violando su derecho y por lo tanto también se va a meter en cuestiones legales. Obviamente tendría que ser denunciado por el niño, saber que pues lo puede, dicen, se puede quejar o en este caso algún vecino o alguna otra persona que pues realmente se dé cuenta que pues ya lo están explotando. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impiden objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, este podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas y niños o adolescentes cuando la entrevista tenga por objeto que estos se expresen libremente en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión, respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la relación o participación en un delito conforme a la legislación aplicable en la materia. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos
a difundir no pongan en peligro de forma individual, colectiva, la vida, la integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización en contravención a las disposiciones aplicables. En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados por conducto de su representante legal o en su caso de la Procuraduría de Protección competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar, así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de las Procuradurías de Protección en los procedimientos civiles y administrativos que sean iniciados o promovidos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría de Protección competente ejercerá su representación coadyuvante. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales se podrá solicitar que se imponga como medida cautelar eh, la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. El órgano jurisdiccional, con base en el artículo y en las disposiciones aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenen. Entonces, como se dan cuenta, en este derecho de la intimidad, nosotros podemos estar expuestos a estos, pues también a estas cuestiones de riesgos para nosotros dentro de nuestras funciones como docentes, si no conocemos de la ley, si no sabemos qué es lo que podemos o no podemos hacer. Y aquí recuerden que nosotros van a existir autoridades, organismos, que no solamente es necesaria una denuncia, sino que por oficio ellos van a perseguir ese delito y también que personas pueden denunciar, ya sea directamente los padres u otras personas que se den cuenta que se estén violentando este derecho. Y pues nosotros vamos al final de cuentas, les digo, exponer la información de las niñas, niños y adolescentes. Es por eso también que en la protección de estos datos personales, cuando nosotros manejemos dentro de nuestro equipo de cómputo, en listas, información que es pues sensible de ellos, nosotros las podamos resguardar de manera correcta, ya sea almacenar, archivar, y en algún momento que pues ya no las necesitemos, pues eliminándola, como cortándola o quemando esa información para que pues nadie tenga acceso o haga un uso indebido de ello. Después tenemos del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Eh, en este caso se los voy a resumir. Dentro de lo que nos dice del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, es que nosotros vamos, más bien las autoridades que se encargan de ello, que son las procuradurías y todas las Ministerio Público y ya toda la parte legal, más de un proceso, en este caso se van a encargar de defender y garantizar que se estén, que los niños, niñas y adolescentes gocen de sus derechos y en caso de que no, que se les restituyan de manera, pues inmediata o lo más pronto posible. Y en este caso van a existir ciertas medidas. En primer lugar, que al niño pues se le aparte de ese riesgo, de ese peligro. Después,
que el niño pueda tener la participación en estos procesos, pero a través de que no se le vaya a revictimizar y también que dentro de en este caso de los juicios, dentro de los momentos en los que se tenga que presentar, sea la menor cantidad posible y en este caso que su representante legal o en este caso los padres, madres o tutores que se encuentren bajo su guardia y custodia, que ellos puedan pues sustituirlos en estos procesos, que no se les va a acusar directamente del delito y en este caso, pues que las sanciones que se apliquen, pues van a ser hacia los padres tutores y también, pues, que en este caso, reciban, pues, esta asistencia de un traductor o intérprete si fuera necesario a las personas que pudieran tener alguna discapacidad, información sobre las medidas que se van a tomar, que se les informe a las niñas, niños y adolescentes de qué va a tratar el proceso, qué tanto va a durar y que sea con la información clara, sencilla y comprensible para ellos, adoptando pues la información a su edad y ya en este caso las audiencias, cuando ellos tengan que comparecer, pues que solamente sea para reunir esta información importante acerca de su testimonio y que ya después, pues el resto del proceso, pues lo lleve este, la persona responsable o la persona que los esté representando. Dentro de estas medidas que se van a implementar, pues van a garantizar su participación y van a garantizar el resguardo de su intimidad y de sus datos personales de igual manera. Y en el caso de que haya sido por una cuestión de que haya donde se haya una comisión de un delito, pues en este caso principalmente también se va a proteger su identidad, donde no se filtre su información y que no vaya a ser, en este caso, violentado o agredido por la sociedad, ya sea por ese delito que pudiera haber cometido o no, para que no también sufran, en este caso, no sean objeto de discriminación. Después vamos a tener vamos a irnos hasta el derecho del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que se encuentra en la página número 41. Del derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ya habíamos revisado en parte de la Ley General de Educación que nos mencionaba acerca de ello, que también les vamos a enseñar a las niñas, niños y adolescentes acerca de estas herramientas tecnológicas que ya existen, como es el Internet, como es la inteligencia artificial, y que nosotros estas herramientas se las enseñemos que existen, de qué manera se utilizan y de cuáles son las medidas de seguridad que deben de tener para no exponerse a factores de riesgo cibernéticos y que los alumnos pues gocen de este derecho a tener acceso a ellos y que nosotros como docentes pues tengamos el conocimiento de estas herramientas para podérselas enseñar y también garantizarles el que ellos no se expongan a estos riesgos y que utilicen de manera adecuada pues estas tecnologías de la información y la comunicación. Dice, quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, voy a bajar en el artículo 104, quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. Las autorizaciones Está. Las autorizaciones a que se refiere esta ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia, perdón, patria potestad.
la patria potestad o tutela en los mismos términos y las condiciones y con las mismas formalidades. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que en términos de lo dispuesto en la presente ley y en el ámbito de sus respectivas competencias se dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes los cuiden y atiendan, protejan contra toda forma de abuso, los traten con respeto a su dignidad y orienten a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y respetar los de otras personas. Que las autoridades migratorias verifiquen eh, que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o en su caso del órgano jurisdiccional competente que permite la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional conforme a las disposiciones aplicables. Que la directiva personal y personal de las instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños y adolescentes, que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas. Y queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia y crianza, así como de los encargados y el personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que en modo alguno se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante. Entonces, en este caso, nos van a decir acerca de todo lo que tenemos que hacer al tener, pues, a cargo la responsabilidad del cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Y en este caso, pues, tiene que ver tanto con la parte de sus conocimientos como también con la parte de su crianza. Dentro de todo esto que nos mencionan aquí, algunas van a estar dentro de nuestras funciones o actividades que tengamos al estar cuidando pues a las niñas, niños y adolescentes y que van a ser en proporción de nuestras responsabilidades y cuando sean instituciones públicas conforme el ámbito de la competencia, pues vamos a llevar a cabo todo esto que nos mencionaba, que vamos a tener este cuidado. En este caso, dentro de esto mismo, déjenme, me subo porque me pasé. Aquí, dentro de eso mismo nos dice, de las obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser necesaria, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad en cuanto a obligaciones que establecen esta ley y demás disposiciones aplicables. Son obligaciones de quien ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes en proporción a su responsabilidad
y cuando sean instituciones públicas conforme a su ámbito, competencia, lo siguiente: garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y en la especie, la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto, los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida, asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarle las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes sin que ello pueda, eh, ¿no está? Sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad a través de la crianza positiva. Fomentar en niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz, la educación cívica, el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y de estos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como los demás miembros de su familia. Considerar la opinión de preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños y adolescentes, atendiendo los principios rectores de esta ley. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo. Entonces, como se dan cuenta, nosotros tenemos que garantizar absolutamente todos los derechos de los niños, que son los 20 que ya mencionábamos, pero obviamente dentro de nuestras posibilidades. Después vamos a bajar hasta la página número 54. Y aquí nos van a hablar acerca de las procuradurías de protección. Nos dice que para una efectiva protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Federación dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF contará con una Procuraduría de Protección. Las entidades federativas deberán contar
con procuradurías de protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en los términos de las disposiciones para tal efecto y emitan. En el ejercicio de sus funciones, las procuradurías de protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las procuradurías de protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las procuradurías de protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de competencia tendrán las atribuciones siguientes: procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar por lo menos la atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y la inclusión, en su caso de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente con representación coadyuvante en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada. Fungir como un conciliador y mediador en casos de conflicto familiar cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados. Conforme a las disposiciones aplicables, la conciliación no procederá en casos de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas cuando existe un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: el ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social y la atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud, dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección. El órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Ordenar fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior cuando exista riesgo inminente contra la vida, la integridad, la libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso inmediatamente al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección del órgano jurisdiccional competente, deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente,
Para la imposición de medidas urgentes de protección, el procurador de protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el procurador de protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondiente a la autoridad competente. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes conforme a las disposiciones aplicables. Desarrollar los lineamientos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento preadoptivo, así como emitir los certificados de idoneidad. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y en su caso ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente ley y demás disposiciones aplicables. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos y las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. Para solicitar el artículo 123 es importante de que ustedes lo recuerden porque como les comentaba hace ratito cuando ustedes seguramente entraron y lo escucharon, el artículo 123 prácticamente es el resumen de lo que se hace en cada uno de los protocolos dentro de las escuelas. Nosotros tenemos que prevenir, detectar, atender, en este caso, sugerir propuestas de solución que se apliquen, canalizar y dar un seguimiento para que podamos dar solución pues a ese problema o esa violación de un derecho y que el alumno pueda regresar nuevamente a las clases sin mayor problema, obviamente garantizándole pues cada uno de estos derechos que ya mencionábamos. En el caso del artículo 123 nos dice que para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento. Aquí nos hablan de cuáles son estos, eh, cuál es el procedimiento que van a llevar a cabo estas Procuradurías, pero nosotros como docentes o cuando se apliquen los protocolos, las personas tienen que seguir estos, les digo, tienen estas mismas características. Se va a detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se va a acercar a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando existe información sobre posible restricción o vulneración de los mismos. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. Se va a elaborar bajo el principio del interés superior de las niñas, de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos que incluya la propuesta de medidas para su protección, acordar y coordinar con las instituciones que correspondan el cumplimiento del plan de restitución de derechos y dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados.
Los requisitos, en este caso, para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son las siguientes: ser persona ciudadana mexicana en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener más de 35 años de edad, contar con título profesional de licenciatura en Derecho debidamente registrado, contar con al menos 5 años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes, no haber sido sentenciada o sentenciado por delito doloso o inhabilitada o inhabilitado como servidora o servidor público. El nombramiento de la persona titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser aprobado por la Junta del Gobierno del Sistema Nacional DIF a propuesta de quien sea su titular. Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y en el caso de la Ciudad de México en sus demarcaciones territoriales. En este caso, esas son toda la información más importante y relevante de lo que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es importante que se tenga el conocimiento de cómo funcionan las procuradurías, así como de qué se van a encargar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asesorar a los padres de familia, tenemos que asesorar a los alumnos, explicarles en qué va a consistir su proceso y llevar a cabo los protocolos. Como les mencionaba, estos protocolos, nosotros como docentes nos dicen que vamos a tratar de prevenir estas situaciones de violación, acoso o cualquier situación en la que se vulnere la integridad de la niña, niño o adolescente. Y para poder nosotros entender qué es lo que tenemos que hacer, más adelante vamos a revisar pues ya de manera específica cada uno de los programas y de los protocolos más importantes de los que les van a preguntar en su examen. Ahorita solamente es conocer como de manera general de qué se va a tratar o qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir estas situaciones? Pues fomentando el que tengan una vida saludable, fomentar valores, fomentar o enseñarles cuál es la manera de resolver conflictos a través de la comunicación asertiva, que tengan habilidades socioemocionales, que se les den los conocimientos tanto de la parte de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje, del perfil de egreso que tienen que tener, pero preocuparnos por el medio ambiente, preocuparnos por la cultura, por el arte y todo de manera integral. Ese es principalmente el objetivo de nosotros, darles herramientas para que ellos en algún momento no tengan adicciones, no se metan en problemas o lleguen en este caso, a cometer delitos y no se lleguen a dar situaciones donde se estén faltando al respeto y en caso de que nosotros no podamos prevenirlo o aún así con todo esto que ya hayamos hecho, en algún momento se llegue a producir un caso, nosotros tenemos que atenderlo. En esta parte de atención, nosotros tenemos que separar a la víctima del agresor y vamos a darle una propuesta de solución al caso, en el cual se van a tomar las medidas para ver cuáles son los derechos que han sido vulnerados y se les pueda restituir a nuestros alumnos. Una vez que ya se analizó cuáles son estos derechos, vamos en este caso, a tomar las medidas correspondientes y la sugerencia de lo que se va a hacer. Si es un caso grave, en este caso necesitamos notificarle a los padres de familia, necesitamos notificarlo a las autoridades educativas, necesitamos a las procuradurías para que en este caso se cuiden los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sobre todo la identidad y llevar el debido proceso. Porque en este caso
como les decía, no pueden ser revictimizados ni tampoco ser expuestos a una gran cantidad, pues, de, en este caso, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, los momentos en los que se tienen que presentar en los juicios, no pueden estar ellos tanto tiempo ahí expuestos. Y en este caso solamente se les va a tomar testimonio de aquello que haya ocurrido y de lo necesario para recabar la evidencia suficiente, pues para llevar a cabo el proceso. Va a haber alguien que los supla y en este caso puede ser los padres de familia, tutores o quienes estén bajo su guarda o custodia y también pues bajo las procuradurías que van a llevar a cabo pues el proceso y todo lo que ya mencionábamos. Y por último pues vamos a tener esta etapa donde vamos a tener el seguimiento. Seguimiento para ver que realmente se haya dado la sanción a la persona que lo agredió o a la persona que le restringió su derecho, también para que se garantice que ya está disfrutando a través de sus derechos la niña, niño, el adolescente, y para que después no se vuelva a producir la misma situación. Entonces, en eso va a consistir prácticamente la mayoría de los protocolos donde tenemos que estar haciendo esto nosotros como docentes y dentro de pues, lo que nos corresponde. Entonces, eso sería todo lo que corresponde a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Lo importante que tenemos que recordar es que siempre va a estar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que ellos gozan con 20 derechos. ¿Cuáles son estos 20 derechos? Únicamente recordarlos, no memorizarlos. Y pues en este caso, como les mencionaba, sobre todo a esta parte de la inclusión, a la igualdad sustantiva, a la vida libre de violencia, a que va a haber un debido proceso si en algún momento fuera necesario, del derecho a la educación, en este caso del artículo 57 o de ese capítulo más bien del capítulo 11º, que es el derecho número 11. Tenemos ese sí que recordarlo, así como las obligaciones que tienen quienes son los responsables de su guarda o custodia, padres o tutores. Entonces, eso sería lo principal que nosotros hay que recordar y de lo demás, pues es tener con el conocimiento de qué es lo que pudiera nosotros hacer al momento de que se presentara un caso de violación de estos derechos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que hemos estado revisando. Y en caso de que no, pues ya seguiríamos en la próxima sesión. Ahora comenzaríamos con un resumen de esto, ya de manera simplificada. Y para ya no extendernos ahorita, ya un resumen de manera simplificada de lo que revisamos ahorita. Y en la siguiente sesión empezaríamos a ver lo que es la nueva escuela mexicana. Y ya en demás sesiones, pues ya viene ahora sí el plan de estudios 2022, que es el que le corresponde a educación básica y es el que es más extenso de todos, ya que representa el 60 o 70% de lo que les van a preguntar en su examen. Entonces, no sé si tengan alguna duda de este tema. Ya saben, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Y en caso de que no, pues nos vemos en la siguiente sesión el día martes. ¿Todo bien? Ok. Entonces, descansen, cuídense, nos vemos en la próxima sesión, en otro rato más.